Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 10. Dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Incline su rostro y oremos juntos al Señor. Padre mío, gracias. Nuevamente quiero darte esta mañana por el privilegio de poder estar junto a mis hermanos y poder compartir tu palabra, Dios. Muchas gracias porque por medio de ella tú nos hablas. Gracias porque ella es tu voz oficial para nuestras vidas. Gracias porque en tu palabra nosotros encontramos todo lo que tú quieres para nosotros. Todo el consejo tuyo se encuentra en la palabra. Y gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú nos hablas y haces vivas estas palabras que están escritas, las haces vivas en nuestros corazones, Padre. Te quiero rogar esta mañana nuevamente que tú nos seas hablando, que tú uses mi vida como predicador, que aunque imperfecta, Señor, sé que en ti puedo poder compartir el mensaje que tú quieres para nosotros esta mañana, Señor. Ayúdame en mi debilidad, Padre, y que el poder de tu Espíritu Santo sea hablando en nuestros corazones esta mañana con el poder de tu palabra. Gracias, Dios, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Juan, una vez más en esta sección, se encuentra hablando de un tema conocido. No hay nada nuevo en lo que acabamos de leer otra vez. Pero el énfasis que Juan le da en esta sección tiene un valor muy especial, muy especial. Él va a hablar acerca del amor. Comienza diciendo: amados, amémonos unos a otros. Anteriormente ya había hablado de eso. Y ya nos habían llegado nuestros palos respectivos sobre lo que consistía verdaderamente el amor para con el uno con el otro, con el hermano. Pero en esta sección en particular, Juan se atreve a hacer algo que va mucho más allá de demandar el amor que el hermano debe tener por el otro. Aquí va a hablar del amor en sí. ¿Qué es el amor? Sobre el amor se han dicho muchas cosas. Hay muchas canciones, ¿cierto?, que hablan del amor. Hay muchas películas románticas que de alguna manera tratan de emular lo que es el amor. Hay libros, ¿cierto?, novelas que son románticas y hablan del amor entre pareja, del amor que puede existir de un padre a un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor es una incógnita muy grande para el mundo. El mundo ama sin duda alguna. Existe el amor fraternal, el amor que tiene el padre para con un hijo, la madre para con sus hijos, que tienen los esposos, ¿cierto?, que no están en Cristo, tienen un cierto tipo de amor. Pero el amor de Dios, el amor que Juan va a definir como amor de Dios acá, es un amor distinto. No es el típico amor que nosotros oímos en las radios cuando cambiamos el dial y escuchamos alguna canción romántica. Muchos han hablado del amor, le dije. Incluso hay muchos artistas que han hecho esfuerzos desmedidos en su poética por tratar de mostrar de alguna forma qué es el amor. Hay canciones como esta. No sé si mientras la recito usted puede poner la melodía en su mente. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Simplemente habla de te amo, te amo, te amo, pero no explica qué es el amor. Otra canción conocida de un cantante español, Rafael, muchos de ustedes que son más antiguos les encantaba, que dice, por ejemplo: yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Pero nuevamente no responde a nuestra pregunta: ¿qué es el amor?
El amor es un sentimiento subjetivo en el mundo. De hecho, hace un poco tiempo atrás vimos que la presidenta de la República, ¿cierto? Anunciando la ley de matrimonio homosexual o matrimonio igualitario, él dijo lo siguiente, y cito, porque no puede ser que los prejuicios añejos sean más fuertes que el amor. Eso fue el argumento que ella dio para poder de alguna forma avalar y dar el puntapié inicial a lo que será, lamentablemente, si no es la voluntad de Dios, pero puede ser incluso lo que en el futuro sea un matrimonio igualitario, un matrimonio homosexual legal. Ese fue el argumento que ella empleó. No puede ser que los prejuicios añejos sean más fuertes que el amor. Pero en realidad, ¿a qué se refiere ella? ¿Qué entenderá ella por amor? ¿Qué entendemos nosotros por amor? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es el amor? Y eso es lo que Juan va a tratar de explicar en este pequeño segmento. Hay una canción de Alberto Plaza que dice, ya que estoy con las canciones, ¿y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de decirme en 2 palabras te quiero y nada más? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes hacer que no te pida hechos. Esa es la pregunta que va a responder Juan acá. No la pregunta Alberto Plaza, sino ¿qué es el amor? Va a definir qué es el amor. Y comienza de la siguiente forma, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense acá que lo que está haciendo Juan es dar un mandamiento. Él dice, amados, la expresión que constantemente se repite, amados, queridos, ¿cierto? Juan constantemente repite esta expresión y dice, amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Y aquí hay algo que es un detalle que no es menor, que es importante. Normalmente Juan cuando ordena algo lo hace mandándole a las personas, por ejemplo, ámense los unos a los otros. Anteriormente lo dijo. Pero acá, cuando va en esta nueva sección a hablar sobre el amor, él dice, amados, amémonos unos a otros. En esta oportunidad él se está incluyendo. Él no está hablando en tercera persona, ustedes que no se aman, ámense. No, él está diciendo, amémonos, se incluye a él porque él también de alguna forma u otra reconoce una carencia de amor en su vida. Porque para nosotros, quienes hemos pecado, quienes estamos por naturaleza alejados de Dios, el amor para nosotros no es algo que sea natural. Lo hemos conversado anteriormente, ¿cierto? Hemos visto que el amor no es algo que nazca como instantáneamente del corazón del hombre. El amor, insisto, el amor definido como Dios lo definió. Él se incluye acá porque para él también era un tema, amar a sus hermanos. Estamos viendo que el pasaje anterior, la sección anterior que vimos la semana pasada, él hablaba acerca de la falsa enseñanza, ¿se acuerdan? Hablaban de los falsos profetas. Pero también esto continúa, ¿cierto? Y vuelve a hablar acerca del amor los unos por los otros, el amor de los hermanos. Entonces, porque para Juan también era un tema el mantenerse en el amor. No es algo sencillo, no es algo fácil. Ahora, la razón por la cual Juan le dice a la iglesia y se dice a sí mismo que deben amarse es la que aparece en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El amor de Dios. Lo que Juan está diciendo acá no es que el amor es propiedad de Dios. Eso es importante porque uno pudiese entenderlo desde esa perspectiva también. Él no se está refiriendo a eso. No es como las cartas son del cartero. No es esa la idea, sino que el amor de Dios significa que el amor es propio de Dios, proviene de Dios. Eso es lo que significa que el amor es de Dios. Así, de la misma forma que el calor y la luz provienen del fuego, de la misma manera el amor proviene de Dios. Ahora, ¿por qué debemos amarnos? La razón principal y la respuesta de Juan es porque el amor es de Dios, ¿cierto? Ahora, la naturaleza de Dios es amar. Para Él es propio amar.
A diferencia de nosotros. Para nosotros es algo que es adquirido. Por la obra de Cristo nosotros ahora podemos empezar a amar. Pero para Dios eso es natural, es parte de su propia naturaleza. Es parte de su propia naturaleza. Ahora bien, como vimos, Juan tiene esta costumbre de repetir las ideas más de una vez, ¿cierto? Vimos que él ya había hablado del amor para con el hermano, ¿cierto? Entendiendo que aquel que ama a su hermano está en luz, ¿se acuerdan? Y aquel que no lo amaba estaba en tinieblas. Y después, la vimos la última vez que hablamos sobre el amor de los hermanos, Juan se estaba refiriendo a ese amor que es el sello distintivo de que alguien ha nacido de nuevo, ¿cierto? Y aquí lo vuelve a repetir. Dice en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La misma idea de lo que aquello que había repetido en la sección anterior, él lo vuelve a decir. Pero en esta vez hace una afirmación clara y concisa englobando ambos términos. Si tú amas a tu hermano, eso quiere decir que tú has nacido de nuevo, y si tú amas a tu hermano, quiere decir que tú conoces a Dios. Nadie puede amar a su hermano si no ha nacido de nuevo y si no conoce a Dios. En el versículo 8 continúa el apóstol Juan diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es... ¿Qué es Dios? Amor. Dios es amor. Lo vuelvo a repetir y es importante. Si tú no amas a tu hermano, tú no has nacido de nuevo. Si tú no amas a tu hermano, tú no has conocido a Dios. Eso es lo que Juan otra vez vuelve a repetir. Ahora, ¿qué significa que Dios sea amor? Lo que tenemos claro es que el amor no es Dios, ¿cierto? Pero sí que Dios es amor. Y lo analizamos recién. Que Dios sea amor o que el amor venga de Él significa que Él es por esencia amor. El amor proviene de Él, pero Él es la fuente de donde sale el amor. Su naturaleza es amor. Y qué difícil es para nosotros esto porque nosotros podemos amar, pero tenemos un amor momentáneo. Hay momentos que lo amamos tanto, ¿cierto? Aquellos que estamos casados, hay momentos que no amamos tanto a nuestro esposo o a nuestra esposa. Aquellos que somos padres, hay momentos que no amamos tanto a nuestros hijos, hacen cosas indebidas, etc. Aquellos que son hijos no siempre aman a sus padres, de pronto cuando ellos les exasperan, cuando nosotros como padres exasperamos a nuestros hijos no nos aman tanto. Pero ¿acaso eso significa que si eso es amor, dentro de nuestra perspectiva, el amor de Dios es igual? La respuesta absolutamente es que no. El amor de Dios es distinto. El amor de Dios es algo totalmente distinto y absolutamente contrario a lo que nosotros entendemos por amor. El amor no define cómo Dios es. Es Dios quien define el amor. Entonces, lo que dijo la señora presidenta está mal, porque ella lo que habló fue su propia definición de amor. Ella habló de prejuicios añejos, refiriéndose evidentemente a la palabra de Dios. Pero en realidad, ese amor que ella habla no es el amor de Dios, porque el amor lo define Dios, y no es el amor quien define a Dios. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Entonces, eso es fundamental. Si conocemos a Dios, podemos entender en realidad qué es el amor de Dios. Si no conocemos a Dios, no lo podemos entender. Primera de Juan 4:9, continúa el verso, continúa la sección, y Juan comienza a hablar diciendo esto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios, el amor que Juan está exigiéndonos a nosotros como hermanos. Porque, insisto, hay un amor normal, el amor que la gente del mundo tiene. Pero ese no es el amor que Juan está demandando por ordenanza a los hermanos.
Él está diciendo ahora el tipo de amor que Dios necesita de nosotros, o Dios demanda de nosotros. Y el amor que Dios demanda que nosotros tengamos como hermanos es el amor que viene de Dios, es el amor que Dios ejemplificó. Y en el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él, por Él. Este versículo es totalmente paralelo al famoso y muchas veces utilizado Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama, su sustancia, su esencia es amar, ¿ya? Pero Él mostró su amor más grande, más sublime con nosotros en el hecho de enviar a su Hijo Jesús. Eso es importante. Ahora bien, ¿Dios ama a todo el mundo? ¿Dios ama a todo el mundo? Ahí empiezan las discusiones. La respuesta a esa interrogante es que sí, Dios ama al mundo. Pero Dios no tiene el mismo amor por el mundo que el amor que tiene por sus hijos. Si no me creen, como dije la semana pasada, escudriñemos las Escrituras y veamos, por ejemplo, busquen Mateo 5, 44 al 45. Mateo 5, 44 al 45. Dios tiene un amor general, por así decirlo, que Él dispensa a toda persona que pisa esta tierra, a todos los animales. Ese es el amor que Dios tiene para con todos. Mateo capítulo 5, verso 44 al 45. Mateo capítulo 5, 44 al 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense, amen a vuestros enemigos. Dios no nos pide algo que Él no hace. Dios ama a sus enemigos. Aquellas personas que no están en Cristo son enemigos de Dios. Pero Dios les ama. Pero ese amor no es el amor que tiene por sus hijos. Es un amor distinto. ¿Ya? Es un amor el cual, en ese amor, Él da su providencia. Él se llama también gracia común. Es decir, que Dios permite que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Sobre hijos de Dios y no sobre hijos de Dios. El sol sale igual y eso es prueba de que Dios también ama al mundo, pero no ama al mundo desde la perspectiva como ama a su Hijo. Tan sencillo como esto, hermano. Yo les amo a todos ustedes. Créanme. Les amo a todos, pero a mi esposa la amo de otra forma. Con mi esposa tengo un amor distinto al que siento por ustedes. Es lo mismo que hace Dios. Dios ama a todo el mundo, pero Él tiene un amor distinto para con sus hijos, para con nosotros. Y en ese amor distinto es el que Juan está explicando acá. No es el amor que tiene para con todo el mundo, es el amor que tiene para con sus hijos. Y ese amor es salvación. El amor general que Dios tiene para con los demás, para con las personas que no son cristianas, no les va a dar salvación. Por eso algunas personas mal entienden esto y dicen que finalmente Dios va a salvar a todos, porque Dios es amor. Si Dios ama, ¿cómo va a mandar al infierno a quien ama? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender a la luz de las Escrituras que Dios ama a todo el mundo de una forma que Él da su gracia para que las cosechas salgan, ¿cierto? Hay siembra, hay cosecha y es una bendición de Dios y eso de alguna forma muestra el amor de Dios. Pero ese amor no va a salvar a nadie. En cambio, el amor que Dios nos dio a nosotros, sus hijos, es un amor que sí produce salvación. Por ende, Dios no va a salvar a todos, Él va a salvar a los suyos, a los suyos. Y ese es el amor que Él está hablando acá. Ahora, lo que dice este pasaje
volvamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Después no lo voy a hacer volver, no voy a hacer que se pierdan con otros pasajes. Simplemente cuando diga algún pasaje, anótenlo para que lo revisen en su casa y escudriñen si lo que les estoy diciendo es verdad. Pero volviendo a Primera de Juan 4, 9, el cual decía: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo primero, hermanos queridos, es que la forma en la cual este amor se expresa es mostrándolo. Lo primero, para nosotros, esta es la parte práctica. Vimos que Dios nos demanda el amor que Él tuvo para con nosotros. ¿Y qué fue lo primero que Él hizo con su amor para con nosotros? Lo mostró. Por ende, nosotros tenemos que mostrar amor. Si Dios nos manda a amar como el Padre nos amó, significa que nosotros debemos mostrar amor. ¿Ya? Mostrar amor. Dice el texto acá que Dios nos amó. Porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ahora, entendiendo que lo primero que hace Dios para con nosotros es mostrarnos su amor en la persona de su Hijo Jesús, hay cosas que también nosotros tenemos que analizar y pensar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la idea de esto? Dice que Dios envía a su Hijo y la prueba de su amor es enviar a su Hijo unigénito. Si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, nosotros vemos que cuando queremos mostrar cariño, las cosas las hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me encantan las tortas. Me gustan las tortas. Pero, por ejemplo, para mi cumpleaños, tiene un valor distinto que mi esposa me compre una torta a que mi esposa me haga una torta. ¿Cierto? Es distinto. Aparte son más ricas las de la Coté. Pero tiene un valor distinto. ¿Ya? Pero aquí dice que Dios mostró su amor no viniendo Él, sino mandando a su Hijo unigénito, dice acá. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el Señor no viene Él como Padre, sino que manda a su Hijo? Y eso lo hace para mostrarnos la intensidad de su amor. Bien podría Él haber venido como Padre, pero el plan de Él era mostrarnos que por medio del Hijo iba a derramar su amor para con nosotros. Fíjense, su Hijo unigénito. La respuesta clara ante todo eso era que Dios, como dice el texto, mandó a su Hijo para darnos vida, porque nosotros nos encontrábamos muertos. Y para que nosotros volviéramos a la vida, naciésemos de nuevo, Él manda a su Hijo a morir por nosotros. Uno podría decir, ya el amor de Dios no es tan grande, porque en realidad no viene Él mismo por nosotros. Pero todos aquellos que somos padres vamos a entender que lo que Él hizo es mostrarnos la intensidad más grande de amor que puede existir. Yo puedo sacrificarme por alguien, pero a mí me costaría mucho sacrificar a mi hijo por alguien. Esa es la intensidad del amor de Dios. Es un amor que considera que para mostrarnos a cabalidad completamente la profundidad y la intensidad de ese amor, envía a su propio Hijo, no porque Él no quiera asumir la culpa, Él la asume, pero Él hace algo que va mucho más allá. Él envía a su Hijo Jesús con el dolor de su corazón a que tú y yo tuviésemos vida. Ese es el propósito, esa es la forma con la cual Él demuestra su amor para con nosotros, para darnos vida por medio de su Hijo. Y es ahí donde el Señor Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese fue el propósito también de la venida del Señor Jesús, darnos vida a quienes nos encontrábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Juan 6:40 también, el Señor Jesús dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel
que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa que hace el Señor Jesús, que el que creyera en Él iba a tener vida eterna y que Él también le iba a resucitar en el día final. Juan 5:24, el Señor Jesús vuelve a repetir la misma idea y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Pero Dios el Padre envía a su Hijo a morir por nosotros y darnos vida. Nosotros estábamos en una condición como el verso que recién le leía, Juan 5:24, estábamos en condenación. Mas, por medio de la obra de Jesús, nosotros creemos que Jesús fue enviado por el Padre, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ese fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Padre le envía para mostrarnos su amor a su Hijo unigénito, no había otro, único. Y Él envía a su Hijo a morir por nosotros. Ese es un amor. Ese no es un amor, es el amor. No hay amor más grande que ese. No hay forma alguna de poder contrarrestar la eficacia y el poder de ese amor. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos mostrar ese amor que Dios nos demanda? Porque lo que Juan está diciendo a los hermanos es: amémonos unos a otros. Y empieza a hablar del amor de Dios, cómo Dios mostró su amor. Pero quedamos igual. Vemos la magnitud del amor de Dios. Pero no podemos aterrizar eso a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos amar como Dios ama? Y ahí hay algo, querido, que es tan sencillo pero a la vez tan complejo. Nosotros no podemos dar nada para mostrar un amor como el que el Padre mostró. Lo que nosotros podemos hacer es emular el amor que el Padre mostró dando a su Hijo. Tú puedes mostrar amor dando al Hijo. Es la única forma. Si tú amas a alguien, tú le hablas de Cristo. ¿Se entiende la idea? Lo único que nosotros podemos dar es aquello que hemos recibido. Y eso que recibimos fue la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos amar de manera práctica a aquel que es nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos, nosotros debemos amar como Dios amó y Dios dio a su Hijo. ¿Nosotros a quién tenemos que dar? Al Hijo de Dios. Esposos, amemos a nuestra esposa. Démosle a Cristo. Hablémosle de Cristo. Vivamos como Cristo vivió, que ellas sean bendecidas por nuestro actuar. Hijos, amen a sus hermanos, amen a sus padres con el amor que Cristo dio. Y así consecutivamente. La mejor forma de mostrar amor es dar a Jesús. El Señor Jesús también le dijo en Juan capítulo 15 a sus discípulos: no hay mayor amor que este, dar la vida por los amigos. Nosotros no podemos dar la vida por nuestros amigos. Quizá en una situación coyuntural, una situación extrema lo podríamos hacer. Pero el Señor Jesús se dio por sus amigos. Entonces, como nosotros no tenemos nada más que dar, ¿a quién podemos dar? ¿A quién? A Cristo, a Jesús. Eso es que nuestras conversaciones con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestras esposas estén llenas de Cristo. Si nosotros hacemos eso, nosotros estamos dando el amor que Dios nos dio a nosotros. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para, de alguna forma, emular ese amor. Entonces nosotros damos a Cristo. Y cuando nosotros damos a Cristo, nosotros también, a la hora de vivir como Cristo, estamos dándole, a nuestra esposa seguridad, cariño, estabilidad. A nuestros hijos les damos instrucción. Lo hacemos como Cristo lo hizo. Eso es la idea. No hay nada que nosotros podamos hacer sino entregar lo que hemos recibido de parte de Dios. Y eso es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no estamos en Cristo, de manera imposible vamos a poder dar ese amor. No lo podemos hacer. Es por eso, hermano querido, que tenemos la necesidad, la obligación de estar
cada día en comunión con nuestro Señor, estar con Él, estar empapados de Él, sumergidos en Él. Es la única forma de que cuando nos pase algo extremo o no tan extremo, una situación en particular, a nosotros nos pase algo y nos salga Pablo Miranda, sino que salga Cristo. Ante una situación fuera de lo común, algo que te toma por sorpresa, que no salga Eric, que salga Jesucristo. Esa es la idea de esto. Pero para eso nosotros necesitamos estar día a día sumergidos en nuestro Señor Jesús para poder de esa forma demostrar y repartir el amor que Dios tuvo para con nosotros y por medio de Cristo emularlo. El amor se muestra, el amor no se esconde. Dios mostró su amor enviando a su Hijo Jesús para que nosotros tuviésemos vida. De la misma forma nosotros podemos dar vida a los demás si predicamos a Cristo. Si vivimos a Cristo, nosotros vamos a estar impartiendo vida a las personas que nos rodean. Insisto, a nuestros esposos, esposas, padres, madres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean en el trabajo, a nuestros compañeros de universidad, a todos aquellos que nos rodean. Nosotros podemos compartirles vida por medio de la predicación y de la experiencia nuestra viviendo al Señor Jesucristo. Eso es lo primero, el amor se muestra. Lo segundo, 1 Juan 4:10, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra característica del amor para que nosotros podamos amar a nuestros hermanos, y según lo que Juan nos está explicando aquí, lo primero era que el amor se muestra, ¿cierto? Dios mostró su amor enviando a su Hijo unigénito. Muy bien. Pero la segunda característica del amor que Dios demanda de nosotros es un amor que no espera. No es un amor reactivo, es un amor proactivo. No es un amor que espera recibir para dar. Es un amor que da sin esperar recibir algo. Ese es el amor que Dios nos dio. Dice la Escritura que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él conocía todos los pecados que íbamos a cometer antes de conocerle, y los que el día de hoy seguimos cometiendo y los que vamos a cometer. Sin embargo, Él nos amó. Él no esperó que nosotros lo obedeciéramos porque no podemos obedecerle. Él definió desde antes de la fundación del mundo amarnos y lo hizo. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes que naciésemos, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había amado. Él no esperó que naciéramos y que demostráramos algo bueno, algo que buscara a Dios. No, porque nosotros de manera natural no podemos buscar a Dios. Tenemos cierto apego por la espiritualidad y es ahí donde nosotros como seres humanos caemos en la idolatría muchas veces. Pero eso no es amor de Dios, nosotros no buscamos a Dios. Sin embargo, Dios toma la iniciativa y Él nos ama a nosotros. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El hombre no es digno de ser salvado. Nosotros no somos dignos de recibir la salvación. Sin embargo, es digno de Dios salvar al hombre. Y eso es maravilloso. Siendo aún nosotros pecadores, Él tomó la iniciativa y nos amó. De la misma forma, nosotros tenemos que tomar la iniciativa en el amor. No debemos, como les comenté antes, no debemos esperar cosas a cambio. No debemos esperar recibir algo. Nosotros, imitando a nuestro Dios, debemos dar el primer paso. Cuando el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo, si alguno tiene algo en contra tuya, tú estás dando la ofrenda, ¿cierto? Y si tú sabes que tu hermano tiene algo contra tuya, deja tu ofrenda ahí,
anda y arréglate primero con tu hermano. ¿Se acuerdan de ese texto? Fíjense, él no está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano. Él está diciendo si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya. O sea, es él el del problema. Sin embargo, el Señor Jesús les insta a que sean ellos quienes tomen la iniciativa y vayan donde el otro a arreglar la situación. Eso es ser proactivo según el modelo del Señor Jesús. Eso es en términos prácticos. Tú no esperes que el otro te venga a pedir perdón. Si alguien te ha dañado, un hermano te ha dañado, entre nosotros nos hemos dañado, no esperemos que el otro se arrepienta. Vayamos nosotros a ponernos en buena con nuestros hermanos. Si él me hizo algo, perdona y anda y toma tú la milla de más. Haz tú lo que quieres que el otro haga. No esperes que eso sea así. El amor verdadero, el amor genuino es aquel que toma la iniciativa, no aquel que se queda. Si los esposos están enfadados, están enojados, como algunos puede pasar, muy a menudo quizás, pero si los esposos están enfadados, tú no esperes que el otro se abuene. Tú que amas a tu esposo o a tu esposa, toma la iniciativa. Como dice Pablo a los Efesios, no dejes que el sol se oculte y que estés enojado todavía, parafraseando un poco lo que dice ahí. No te vayas a la cama enojado con tu esposo o con tu esposa. Si él está enojado, si ella está enojado, no importa, anda tú y arréglalo. Eso es tomar la iniciativa. Eso es lo que Jesús hizo, enviado por el Padre. Él mandó a su Hijo Jesús. Antes de que nosotros mostrásemos algo de amor por Él, Él lo hizo, lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Anda y muere por aquellos. Eso es proactividad, hermano querido. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Allá. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Querido, no esperemos que el hermano de al lado nos salude. Vayamos nosotros y saludémosle. No esperemos que el hermano o la hermana nos invite a su casa. Nosotros invitémosle a la casa. No esperemos que recibir algo para poder dar. Demos sin esperar recibir. Porque eso fue lo que hizo nuestro Dios con nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él no solamente tomó la iniciativa, sino también esta iniciativa incluía enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace un tiempo atrás hablamos qué significaba el término propiciar. No sé si lo recuerdan. Pero la propiciación implica apaciguar la ira de Dios. Dios estaba airado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Lamentablemente, las personas que están afuera, que no conocen a Cristo, están bajo la ira de Dios. Y en un momento esa ira se va a desatar. Pero nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios envió a su Hijo en propiciación para apaciguar la ira del Padre. El Señor Jesús viene. Pero esa propiciación era por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. No era no era una iniciativa que Dios tuvo sin que nosotros hayamos aportado en algo. Nosotros aportamos en algo y lo que nosotros aportamos fue el pecado, la rebelión.
Y la respuesta de Dios ante eso fue enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sacrificio del Hijo, como lo vimos también en el estudio del Evangelio, tiene que ver con el sacrificio que hizo el Padre mismo. No fuimos nosotros tan solo quienes golpeamos y matamos a Jesús. Él no murió solamente por nuestros pecados. Fue por nosotros, pero fue el Padre quien infligió ese castigo en su Hijo. Dios manda a su Hijo Jesús para que apacigüe su propia ira. Y eso es maravilloso, para que Él reciba el castigo de nuestras rebeliones. Él manda a su propio Hijo, su unigénito, su Hijo especial. Así, de esa forma, Dios mostró su amor para con nosotros. Esa fue la manera en la cual Él lo hizo. Y no como en la antigua escena, ¿cierto?, de Génesis, donde va Abraham, Dios le pide sacrificar a su hijo. Y cuando va a sacrificarlo, viene el ángel y le dice: Abraham, sé que temes a Dios, retén tu mano. Y Dios provee un cordero. En la cruz no fue así. En la cruz Dios no retuvo el castigo sobre su hijo. En la cruz Dios derramó el castigo, toda su ira sobre su Hijo Jesús por nuestros pecados. Eso es lo que Él hizo. Era Dios quien clavó cada uno de esos clavos. Ahí no hubo un sacrificio sustituto, no hubo un carnero atrapado en una zarza. El Hijo asumió la responsabilidad por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. El amor que envía a su Hijo para apaciguar su propia ira, para hacer propiciación ante Él por la culpa de quien es objeto del amor. Nosotros somos objetos del amor de Dios. Y Dios demostró su amor enviando a su Hijo a padecer por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Si Él cargó nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar el pecado de nuestros hermanos? Y ahí viene la parte aplicativa para nuestras vidas. Si alguien te ha fallado, si alguien ha hablado mal de ti, si alguien te ha expuesto, si alguien no te habla, no te mira, etc., perdónale. Así como para Dios significó un sacrificio enviar a su Hijo, para ti también debe ser un sacrificio perdonar. Cristo pagó por tus pecados. Perdona a aquel que ha pecado contra ti. Porque sin duda alguna, el pecado tuyo ante Dios es peor que lo que cualquiera persona te pudo haber hecho. Ahora bien, el amor de Dios se manifestó en que envió a su Hijo. Hubo un sacrificio. Nosotros normalmente entendemos el concepto del amor de Dios como el amor sacrificial, ¿cierto? Hablamos del amor sacrificial, el amor es sacrificial, y nos tomamos de 1 Corintios 13, que habla efectivamente de eso. Pero el amor de Dios implica sacrificio, pero el amor de Dios no es solo sacrificio. Y eso es importante, porque a veces caemos de un extremo al otro. A veces decimos, no, en realidad el amor es decidir, y es cierto, es decidir. Pero el amor también es sentir. No tan solo implica la parte de la decisión, de la voluntad y de hacer. El amor también implica sentir, porque Dios sintió amor por nosotros, sintió compasión. Si no fuese así, no existiría la palabra misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando tuvo misericordia de nosotros, nos dio su gracia. Entonces, nosotros tenemos que saber que el amor no es tan solo sacrificarse, implica sacrificio, pero no es solo sacrificarse. Yo me puedo sacrificar por alguien y no amarle. El mismo Pablo le dice a los corintios, hablándole sobre el amor, 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí está hablando de que si él
se despojase de sus pertenencias para darle de comer a los pobres, se sacrificase con su alimento, y si entregase su cuerpo para ser quemado incluso. Pero no tiene amor, está hablando que no tiene amor, y está hablando de sacrificio. Entonces, el amor no es solo sacrificarse, implica sacrificio, pero el amor también es sentir. Yo debo sentir amor por mi hermano. Yo debo sentir amor por mi hermana, amor por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todos. Yo debo sentir amor. Y ese amor me va a llevar a sacrificar. No es algo tan frío. El amor de Dios no fue frío. Cristo sufrió, sintió. Nosotros también debemos sentir, amar. Ese amor nos va a llevar a hacer. El amor de Dios nos va a llevar a hacer, pero también a sentir. También a sentir. Ese es el maravilloso amor de nuestro Dios. El maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo, demostrado a nuestras vidas por medio de su obra en la cruz. El amor de Dios es un amor que se sacrifica. El amor de Dios es un amor que se siente. El amor de Dios se muestra. El amor de Dios toma la iniciativa. El amor de Dios no espera que el otro lo haga. El amor de Dios lo hace primero. Ese amor demanda a Dios de nosotros. Amemos, no de palabra como antes lo habíamos visto, sino en hecho y en verdad. Ese es el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Hemos sido el objeto del amor de Dios. No seamos un obstáculo del amor de Dios para nuestro hermano. Canalicemos ese amor que hemos recibido para con el de al lado, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con todo aquel que nos rodea. Ese es el amor que Dios demanda de nosotros. Oremos. Padre mío, muchas gracias te doy por permitirnos esta mañana ver tu amor reflejado en la Escritura. Gracias porque ese amor que tú demandas en nosotros no es algo que tú no hayas cumplido primero. Nosotros podemos imitar tu amor porque hemos sido el objeto de tu amor. Tú nos has perdonado, tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo para darnos vida. Tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo para hacer propiciación por nuestros pecados delante de ti. Que nosotros podamos, de la misma forma que hemos recibido ese amor, proyectar ese amor que implica sacrificio, pero que también implica sentir, compadecer, amar. Dios mío, que no nos preguntemos como el mundo qué es amor, sino que aquello que hemos recibido de parte tuya lo podamos proyectar para aquellas personas que nos rodean, para nuestros hermanos, Señor. Que podamos mostrar ese amor, que podamos ser proactivos en ese amor y que a pesar de que eso implique un sacrificio, podamos gustosamente entregar aquello que de gracia tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, que podamos día a día ser confrontados por ella. Pero gracias también porque tu Espíritu Santo quebranta nuestros corazones, nos hace arrepentirnos delante de ti y pedirte que tú obres en nosotros para poder cumplir con aquello que tú demandas de nosotros. Gracias, Dios mío, por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Esa obra, ese sello máximo, excelso y sublime del amor que tú, Padre mío, derramaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.